empecé a usar la copa y me cambió de manera radical la vida. O sea, me cambió la vida porque ya dejé de tener esas infecciones, me sentí mucho más empoderada para ir a la ginecóloga. Estamos hablando que yo tenía 18, 19 años y ya había ido 20.000 veces al ginecólogo. La copa a mí me hizo darme cuenta de que como mujer carecía de muchísima información, de que como mujer se me había privado de una calidad informativa acerca de algo que me iba a acompañar la mitad de mi vida, que me desempoderaba mucho y que afectaba a todas las áreas de mi vida. Mi madre, que siempre está muy al quite, me manda un concurso para mujeres emprendedoras de una revista femenina muy famosa aquí en España. Me dice, Paloma, esto es para ti. Y de repente en mi cabeza se formó en ese instante lo que era ciclo, no solo lo que era, lo que iba a ser, la imagen, todo. O sea, es muy mágico porque yo sabía, ¿no? Yo como que tenía ingredientes, sabía que quería hacer esto, sabía que iba a traer productos, tal, pero de repente cuando vi ese concurso dije, ¡boom!, esto es la marca. Lo creé el prototipo. ¡Hey! Soy Tania La Santa, mentora de mujeres líderes y fundadora de Luminiscencia del Talento, la herramienta con base científica que te permite expandir tu carrera y tu negocio a través de tu luminiscencia. Vamos a adentrarnos en este fenómeno con profundidad a través de las historias de mujeres que han hecho su sello único a través de esta luminiscencia. Te dejo disfrutando de este episodio. Bienvenida a un nuevo episodio de Luminiscencia del Talento. Estamos en Campus Google for Startups en Madrid y hoy tenemos a una mujer luminiscente. Ella es emprendedora en serie en el sector de la menstruación, es fundadora de Ciclo, fundadora de Menstrual y de varios proyectos relacionados con el ciclo menstrual. Bienvenida, Paloma Alma. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por estar al otro lado también del podcast, por decirme, Tania, me encantaría estar ahí. Para mí es un honor poder aprender de mujeres como tú con tu trayectoria y me parece que es que ya tu nombre es diferencial. O sea, ¿puede haber un nombre más bello que el tuyo? Pregunto. Bueno, eso gracias a mis padres. Yo ahí no tuve nada que hacer. Es increíble. Pero yo creo que también, o sea, el nombre, las palabras que más resuenan con nosotros, que es nuestro nombre, también dice mucho y condiciona mucho, ¿no? Como la persona que somos. Tú tienes una historia en torno a todo este mundo de la menstruación, pero ¿cómo llegas ahí? ¿Por qué haces de esto tu causa? Más allá de estar, ¿no?, en el momento adecuado, en el sitio, es decir, hay que dar más voz a esto. Esto se remonta muy atrás. Yo de siempre he querido que me viniese la menstruación, no sé por qué. Hija pequeña, tengo una hermana mayor, mi madre, y era como algo que siempre me ha llamado la atención. Y me bajó la menstruación y empecé a sufrir. ¿Vale? O sea, yo tenía muchas ganas, era como convertirte en mujer, tal, y de repente me empezaron a pasar cosas, desde, pues bueno, manchar pantalones, que me doliese, infecciones, como una serie de cosas que, claro, cuando yo llegué a los 18 más o menos, yo decía, joder, ¿cómo puede ser que algo que forma parte de la vida de tantos problemas, aquí hay algo que no está bien? Y entonces ahí empecé con el run run de qué es lo que no está bien, por qué me siento mal en mi cuerpo, por qué me pasan todas estas cosas. Y todo esto coincidió con un viaje a Australia en el que yo me estaba preparando para una gran aventura, porque iba a ir por el forest australiano, íbamos a acampar para arriba, para abajo, y yo decía, joder, y yo me tengo que llevar mi caja de tampones, caja de compresas, caja de óvulos, tengo que buscar en el diccionario, como se dice, tengo una infección, dame lo que, ¿sabes? Como era un ingrediente más de mi aventura, era algo demasiado presente. Y entonces, en toda esta investigación, dije, vale, ¿qué hacen las aventureras? Yo todo esto no había salido de mi casa de mi vida, ¿vale? ¿Qué hacen las aventureras para gestionar su menstruación? Esto en la era pre-Instagram, pre-YouTube casi, o sea, había YouTube, pero nada, muy poco. Y en un blog por ahí perdido descubrí la copa menstrual. Y entonces me dio mucho asco, lo primero, pero luego dije, ¿y qué tengo que perder si ya me va fatal? Empecé a usar la copa y me cambió de manera radical la vida. O sea, me cambió la vida porque ya dejé de tener esas infecciones, me sentí mucho más empoderada para ir a la ginecóloga. Estamos hablando de que yo tenía 18, 19 años y ya había ido 20.000 veces al ginecólogo. Me había sentido muy mal, muy desempoderada en consulta porque era como que la culpa era mía, ¿sabes? De que me picase o de que tuviese infecciones y decía, es que no puede ser. Y entonces la copa a mí me hizo darme cuenta
de que como mujer carecía de muchísima información, de que como mujer se me había privado de una calidad informativa acerca de algo que me iba a acompañar la mitad de mi vida, que me desempoderaba mucho y que afectaba a todas las áreas de mi vida. Porque no estamos hablando, normalmente se ve la menstruación como algo privado o algo del baño, pero es que yo tenía peso en mis relaciones personales, en mi trabajo, en mis estudios, o sea, era una constante preocupación para mí. Entonces, bueno, pues ahí descubrí la copa y entonces eso abrió la puerta a descubrir muchas otras cosas. Yo tenía, bueno, la suerte, no es la suerte, pero yo siempre tenía la obsesión de aprender inglés en un entorno en el que no se aprendía inglés. Yo no iba a un colegio bilingüe ni nada, pero ya era mi obsesión. Estas cosas de la vida, ¿no? Que te va poniendo un montón de ingredientes. Y entonces empecé a leer libros en inglés, con la excusa de estar en Australia, de mujeres que habían descubierto cosas de la menstruación más allá de lo que biológicamente era, ¿no? Pues, bueno, la tienda roja de Anita Demant, estuve haciendo varios talleres y workshops súper raros, pues yo qué sé, de astrología y menstruación, de los arquetipos femeninos, cosas así que yo no había visto en mi vida. Y empecé a leer muchos libros en inglés que decía, joder, es que esto tiene sentido para mí, ¿no? Es que esto que dicen estas mujeres me resuena. Y toda esta información que yo empecé a meter en mi cabeza empezó a formar dentro de mí una persona pues que se sentía bien en su cuerpo, que cuando le pasaba algo malo buscaba la causa y yo qué sé, nos empezó a cambiar la relación que yo tenía con mi cuerpo, con mi menstruación, con el hecho de ser mujer. Yo en mis talleres siempre digo, ¿quién de vosotras ha odiado alguna vez el hecho de ser mujer? Y he dicho, ojalá fuese hombre para no tener la regla. Siempre, ¿no? O la mayoría de nosotras lo hemos sentido alguna vez. Entonces, digamos que esto cambió tanto mi manera de ver la vida y de vivirla. Esto combinado con un deseo que yo tenía de trabajar de una manera más creativa. Yo estudié comunicación y arte dramático, pero sentía que no tenía el control de mi trabajo, de mi carrera laboral, ¿no? Esto es como muchas cosas. Y entonces de repente todos estos ingredientes dieron lugar a que cuando yo volví de Australia con una mente mucho más abierta, de un lugar en el que todo era posible. ¿Por qué digo todo era posible? Porque yo dije, oye, quiero hacer un festival de la regla. Y me dijeron, venga, vamos a hacerlo. Cosas que aquí yo nunca había vivido, ¿no? Esa posibilidad de todo para adelante, vamos a hacer. Quiero trabajar de marketing. Yo trabajaba en un bar, ¿no? Pues yo le dije a mi jefe, te llevo las redes sociales. Vale, ¿por cuánto? Por 300. Vale, fenomenal, adelante. ¿No? Era como un ambiente de que todo era posible. Entonces yo volví a España, al trabajo anterior que yo tenía, que era pues, que me sentía cero realizada, y me di cuenta de que mis amigas estaban en la misma situación que yo, pero ellas ni siquiera eran conscientes de que había otra manera de vivir sus ciclos, su menstruación. Y entonces como que de esta manera, de una manera muy natural, en mi cabeza se fue formando el que quería ser mi propia jefa, el que socialmente faltaba algo y en el que yo podía ser la persona que trajese esa información. Que yo no estaba inventando nada nuevo, pero sí que estaba trayendo esa información de que la menstruación se puede vivir de otra manera, con otro tipo de productos, que millones de mujeres en el mundo ya lo están haciendo, pero que nosotras en España todavía nos faltaba ese empujoncito. Y entonces así pues como que todo tomó forma. ¿Qué año era? Yo volví de Australia en 2015. ¿De verdad? ¿Tan reciente es todo esto? Yo me fui en 2012, ¿vale? Y allí estuve, volví, luego me volví y ya estuve como 3 años. Y en 2015 cuando yo volví, yo estaba en la misma situación que 3 años antes. Estamos hablando en menos de 10 años y que había un desconocimiento total, ¿no? Y sí. Falta de oferta en el mercado sí. y de conocimiento mainstream total. Sobre esto. O sea, digamos que yo cuando en finales de 2015 abrí mi página de Instagram, que yo empecé con la de I Love Ciclo, yo no tenía página personal, yo no sabía nada de marca personal, sabía cosas de marketing, ya había trasteado con newsletters, redes, para otros negocios. Claro, tú creaste tu blog primero como... O sea, yo empecé... no recuerdo qué fue primero, pero yo creo que lo primerísimo fue la página de Instagram. Vale. Donde ahí empecé a hablar de la menstruación y resulta que la gente quería escucharme hablar de la menstruación. Y dije, uy, qué cosas, ¿no? O sea, una foto en la que yo salía con un saco de calor en el útero y la gente era como, ay, a mí también me pasa, yo también quiero, ¿de dónde lo has sacado? Y fue súper orgánico. ¿Te costó este paso de lo privado a lo público tratar este tema o no? Pues esto es muy curioso porque tiene que ver mucho con la manera que afrontamos la marca personal. Yo tenía un porqué. O sea, mi Instagram era
por y para hablar de la menstruación y educar sobre la menstruación, sostenible de manera concreta. Entonces, yo nunca era Paloma, ¿sabes? No era una marca personal de Paloma, siempre ha sido Ciclo. Hablar, o sea, ya abres con ese nombre. Total, claro. Vale. Entonces yo siempre he tenido como un porqué mayor que yo mismo. Por eso también... Sin tener una visión, perdona, pero es que me parece apasionante, sin tener todavía una visión de empresa detrás, pero sabías que la marca no era tu nombre. Eso es. Que luego me he dado cuenta, ¿no?, que ha ido tan unido I Love Ciclo con Paloma Alma que yo hasta hoy todavía soy Paloma la de Ciclo. Y ahí está, ¿no?, la siguiente fase, que es cómo yo me encuentro con mi marca personal más allá de la marca de mi empresa. Pero bueno, claro, esto ha sido un viaje, sí, diferente quizá a lo que ha hecho la gente, ¿no? Es como que parece que el camino más habitual es, me gusta este tema, ¿no? Divulgo como marca personal y luego veo cómo comercializarlo y creo una marca comercial. Claro. Tú al revés, tú empiezas desde el principio con un nombre comercial separado del tuyo, aunque pase a ser luego tu apellido casi, ¿no? Ey, ¿te está gustando este episodio? Entonces suscríbete al canal para que podamos avisarte en cuanto salgan los siguientes. Y si estás lista para seguir detonando tu propia luminiscencia, suscríbete a la newsletter en luminiscenciadeltalento.com. Entonces empiezas con esa cuenta de Instagram, empiezas a divulgar y creas luego el blog. Ese es como el orden. Más o menos. O sea, yo empiezo ya con esto. Creo que en ese momento ya estaba dando algún que otro taller y entonces yo estaba con el run de quiero ser mi propia jefa, ¿no?, leyéndome 25.000 blogs, etcétera. Y mi madre, que siempre está muy al quite, me manda un concurso para mujeres emprendedoras de una revista femenina muy famosa aquí en España, una de las top 2, y me dice, Paloma, esto es para ti. O sea, es un premio para mujeres emprendedoras con un proyecto para mujeres, es que esto es tuyo. Y dije, hostia, es que está hecho para mí. Y de repente en mi cabeza se formó en ese instante lo que era Ciclo, no solo lo que era, lo que iba a ser, la imagen, todo. O sea, es muy mágico porque yo sabía, ¿no? Yo como que tenía ingredientes, sabía que quería hacer esto, sabía que iba a traer productos, tal, pero de repente cuando vi ese concurso dije, ¡boom!, esto es la marca. Lo creé el prototipo. Pero ese concurso te pedía como presentar una estructura un poco empresarial. Eso ya, ¿no? Me pedía presentar el proyecto de empresa, el plan de empresa, y yo lo hice, hablé con unas conocidas que tenían una empresa de branding, de diseñadoras gráficas, me hicieron todo el branding, el packaging, todo esto sin tener yo nada, pero yo veía que era muy importante para el éxito del proyecto la imagen. Porque la imagen era parte de la comunicación, parte del cómo vamos a romper este tabú. Tú vienes de comunicación audiovisual, con lo cual, claro, tienes o sea, este tipo de detalles, lo cuidas casi antes, ¿no? Claro. Pues es que es la puerta de entrada para la atención. Claro, porque yo no estaba creando nada nuevo, pero lo que había era algo que no casaba ni conmigo, ni con mis amigas, ni con la mayoría de gente que yo conocía. Los productos que habían eran muy hippies, por así decirlo, ¿no?, como muy alternativos, pero tan alternativos que impedían a la gente sentirse, a la gente en general. O sea, la mayoría de mujeres que yo conocía no se iban a sentir identificadas con eso. De hecho, yo tuve que romper muchos esquemas mentales para comprar mi primera copa o mis primeras compresas de tela, que yo fui asustada a comprársela a una chica. Digo asustada porque era como lo más alternativo del alternativísimo, no era algo que... no. Claro, es que, o sea, en el fondo, al escucharte necesitamos como esa retrospectiva porque se nos olvida un poco, vale, cómo era el panorama en 2015, claro, ¿no? Donde quien estaba despierto en estos temas, ¿qué opciones tenía para comprar? ¿Qué había en España? Claro. Porque igual en el mercado extranjero pues ya había más opciones. Había marcas muy guays, muy visuales. Compresas de algodón ecológico era lo más trendy en ese momento, en Australia, Inglaterra y Estados Unidos. Vale. Pero aquí en España tenías que irte a algún herbolario, que no todos, y ahí abajo en la última repisa tenían una marca, pero no era habitual. Y entonces lo que yo veía es que la gente no relacionaba el dolor o los problemas que tenían menstruales con los productos que usaban. Y yo había comprendido que todo lo que a mí me pasaba y la alergia que yo tenía era por los productos que yo usaba. Y ya no solo a nivel físico que me picase, el hecho de que yo odiase mi menstruación venía del tipo de productos que usaba.
¿no? De todo un ciclo, claro. Claro. Valga la palabra, de relación con el proceso. Entonces, bueno, para cortar la historia... Tú presentas el proyecto, empiezas por crear entonces el packaging, que tenía precioso, toda la imagen. Precioso todo. Y presentas el plan de empresa, ¿no? Y presento el proyecto que yo hice, un productito de cada una de la línea de productos que yo iba a sacar al mercado. ¿Y qué ocurre con el concurso? Que no gano. De hecho ganó una marca que luego no sobrevivió, que a mí me da una rabia. Luego entendí que este tipo de concursos no estaba tan fantasioso todo como pensamos, como que quizá nunca lo iba a ganar. Pero de repente la gente empezó a decirme, quiero comprar la infusión que sacas en las fotos. Yo había puesto fotos de los productos, pero no eran renders, porque yo no sabía hacer renders en ese momento, pero eran prototipos, ¿no? Un poco para testear, no sé. O sea, no porque te dieran visibilidad desde la revista, aunque no Nada, hubiera cero. premio, sino porque eso fue un motor para ti que luego hizo que tú en tus propios canales los mostraras y la gente dijera directamente a ti, sin llegar a través de la revista, que eso me interesa. Para que te hagas una idea, que yo te conté antes de venir aquí que estoy teniendo un viajazo al pasado, porque yo empecé aquí, en este lugar en el que estamos grabando. Yo, la caja que presenté al concurso era una caja grande de papel muy específico, que fui aquí arriba de la calle Segovia a una tienda especializada en bolsas y me la hicieron a mano la caja de papel específico que yo presenté al concurso. Entonces, era como lo hice todo con tal cuidado, tal mimo, tal que lo saqué en redes en un momento en el que esto no se hacía. Estamos hablando de un momento de Instagram en el que la gente publicaba fotos, selfies, pero no se usaba para divulgar. Las marcas todavía no habían hecho el link de que podían utilizar las redes para divulgar. Ahora hay muy poca gente que publique sin un objetivo comercial. Y lo sabemos. Pero en ese momento, digamos que nadie había caído que Instagram podía ser una manera de hacer marketing. Y ni siquiera creo que yo tampoco lo sabía conscientemente, ¿no? Fue como muy un impulso. Y digamos que yo empecé así y cuando yo empecé no había nadie que divulgase en Instagram sobre menstruación. Ahora te metes y hay 25.000 perfiles, existe la figura de educadora menstrual. Cuando yo empecé no había nadie, no existía esta profesión. Yo me creé esta profesión. Luego, obviamente, he sido parte de una tendencia a nivel mundial, que quiere decir que no he sido la única, que resulta que mucha gente en muchos sitios diferentes hemos conectado con esta misma idea y por eso ahora está más de moda. Sí, porque había una necesidad real, claro. Entonces, mucha divulgación al inicio, pero también la ventaja de que los que iniciáis ese camino, pues os posicionáis, ¿no? Y así es como se desarrolla Ciclo, I Love Ciclo, en redes. ¿Qué sucede cuando, además de la divulgación, que es algo que tú, pues puedes llevar tú más o menos sola, empiezas a tener demanda de producto y entras en el área de producción de producto propio, de e-commerce de otros productos? Sí. Y esto obviamente coge una complejidad mucho mayor que la de Soy Paloma con esta idea y esta causa. Lo recuerdo como algo muy divertido. Fíjate, luego se complicó, pero al principio era algo muy divertido y muy natural. Es decir, yo sabía que hay un tipo de infusión que te ayuda al dolor menstrual. Entonces yo hablé con una fábrica de infusiones, me mandaban el bote grande de infusión a casa y yo hacía las bolsas. Entonces la gente que me seguía, mis amigas y amigas de amigas, que fueron las primeras clientas, pues me decían, yo quiero 1, 2, 3, y empecé así. La copa, pues yo la primera copa que empecé a vender era de otra marca, pero yo pedí permiso a la dueña de esa marca para ponerle mis pegatinas porque consideraba que así se iba a vender mejor. Y efectivamente. Entonces todo fue súper orgánicamente. Y todavía recuerdo la primera vez que me compró alguien que no conocía, ¿sabes? Tengo ahí guardado el email. Que fue como, ¿la conozco? No, la busqué en Instagram, no somos contactos, no la conozco de nada y es como, wow, aquí ya empieza a ser algo más. Y ahí ya, pues poquito a poco se fue complicando, fue evolucionando. Pero lo recuerdo como un momento muy mágico y sobre todo ahora pienso que inconsciente, porque tampoco tenía como un gran plan o una gran inversión, yo iba comprando de poquito a poco. De 10 en 10 primero, luego de 50 en 50, luego pasó bastante tiempo hasta que yo podía asumir comprar de 100 en 100, imagínate. Claro. Pero yo compraba el producto, la pegatina, la caja, la etiqueta, la bolsa. Yo me subía a la oficina de correos que hay aquí de arriba de la Cuesta de San Vicente y llevaba yo mis paquetitos una vez a la semana a entregar y allí los mandaba. Entonces, bueno, no sé, son muy buenos recuerdos, pero sobre todo pensar que se dio de una manera muy orgánica. O sea, que yo vi
que la necesidad de este producto, no del producto en sí, sino del movimiento en general, estaba ahí. O sea, había una necesidad no cubierta y yo la cubrí. Y ahora tengo una pregunta para ti. ¿Lideras tu propio negocio? Entonces te espero en tanialasanta.com para recibir mentoría estratégica que te ayude a alcanzar el posicionamiento y la facturación que tu negocio merece. Claro, entonces hemos hablado de la creación, de la demanda, de la producción. El siguiente paso es el equipo, ¿no? Darte cuenta de que tú ya no puedes abarcarlo todo y cómo pasas de ser, pues eso, ¿no? Una persona que está en todas las áreas a decir, construimos un equipo porque es la única manera de crear un impacto mayor. Pues yo no tenía ni idea de esto. O sea, es que yo no conocía ninguna emprendedor. No se hablaba tanto de e-commerce. Yo sí que seguía muchos blogs americanos y tal, pero yo que no tenía ni idea de esto. Yo he ido prueba y error. Y entonces, esta historia es muy chula porque en un momento dado me escribe una chica, una estudiante extranjera, que me quiere hacer una entrevista para su TFG, de final de máster, su TFM. Nos entrevistamos aquí en el Google Campus. Y nada, me hace una entrevista, tal, para su máster, y un mes después así me dice, oye, que quiero trabajar para ti. Y yo, ¿pero qué vas a trabajar para mí si yo no estoy sacándome ni un sueldo? Me dijo, bueno, pues nos hacemos socias y cuando esto tire, pues ya nos repartimos beneficios. Y dije, pues bueno. Y ahí entonces empecé a entender que podía crear equipo, que es una posibilidad, ¿no? Y de ahí pues empezamos poco a poco. No se movía tanto el tema freelance en ese momento, o al menos yo no estaba tan en contacto con freelance, cosa que ahora, si estás empezando, te recomiendo ir a freelance, o sea, no te líes con contratar a gente, pero yo en ese momento es que no había tantas páginas de contactos freelance, los freelance que yo conocía no eran tan profesionales, a mí me dieron el palo bastante freelance al principio, de comunicación y de marketing, que fueron los primeros que contraté, me tangaron, por así decirlo, o sea, así, literal. Hubo una que me secuestró la página de Facebook, pero yo creo que porque no sabía ni usarlo. Bueno, en fin, un montón de historias. Sí. Bueno, yo creo que todo el mundo en su trayectoria tiene aciertos y errores y además fruto de empezar en un momento que estaba tan verde el sector. Es que es normal, estáis abriendo camino. Yo ahora me meto en YouTube y hay un mogollón de tutoriales de cómo crearte un e-commerce de 0 a 100, cómo no sé qué, cómo hacer tu negocio freelance. En ese momento no había nada de esto. Entonces, bueno, pues empecé ahí. Luego, cuando ya pasamos a un coworking, porque necesitábamos un espacio un poco más grande y tenían un coworking de estos con almacén y tal, ahí incorporamos a un par de becarias. Claro, becarias de marketing. A ver, que igual que es otra de esas cosas que yo ahora a lo mejor no haría, pero en ese momento era lo que te podías permitir. Empezamos con becarias y luego pues fuimos poquito a poco incorporando gente. Yo empecé por incorporar perfiles muy específicos, pues una videógrafa, porque yo hacía muchísimo contenido, me tomaba mucho tiempo, entonces una videógrafa. Luego alguien de diseño, porque hablamos de la época pre-Canva. Claro. O sea, yo las primeras publicaciones de Instagram las hacía yo en Photoshop como buenamente podía, que yo no sabía de eso. Entonces, como que empecé por ahí, que soy una copy, que ¿sabes? Como perfiles muy nicho. Y bueno, ahí fui creciendo hasta contratar muchos perfiles diferentes, pero así empecé. Pero todo como, ahora lo pienso y fue como muy orgánico, o sea, es como yo estaba subida en una ola que iba hacia adelante y no había tiempo de dudar, o sea, era como se daba muy de manera natural el siguiente paso. Claro, ¿buscasteis rondas de financiación? ¿Buscasteis crecer por esa vía o sentiste que no era para vosotros? Yo al principio me presenté a todos los concursos, 25.000 concursos, aquí he estado en 20.000 concursos aquí como startup, pero no entrábamos en el esquema de ninguna startup. Teníamos un negocio físico de un producto reutilizable. Entonces, para ningún jurado éramos lo suficientemente escalables. Yo he llegado a representar a España como emprendedora del año en 2018, aquí en España, en un programa internacional que aquí nadie lo sabía, ni aquí nadie, ¿sabes? Y he llegado a estar finalista, pero me decía, es que, o sea, es como un proyecto tan guay, tan necesario, pero no es ni puramente digital, por lo tanto no es 100% escalable, es sociable, o sea, es social, pero es empresa, entonces no llega a ser social del todo, es como que no cabíamos
En ninguna... ¿Había mujeres en esos jurados? ¿Sabes lo más interesante, Tania? Que sí. Que en los concursos en los que peor he quedado eran mujeres. Entre ellos el de esta revista que te comento, en el que solo ganaron cosas de moda, pero no nos dieron oportunidad. Estuve en un concurso del Ayuntamiento de Madrid que lo llevaba una revista también femenina, en el que no nos tuvieron en cuenta. He estado en concursos... igual que las mujeres que estaban ahí eran, eso sí, solían ser perfiles de más de 50, entonces muchas no veían, o sea, como habían tenido que lidiar toda su vida con menstruaciones dolorosas y tal, eran como que no veían, no entendían que había otra manera de vivirlas. Entonces yo, en los concursos en los que peor he quedado, el jurado era femenino, pero femenino un perfil maduro, entonces que es una conversación muy interesante a tener, ¿eh? Y al final, las únicas personas que a mí como empresa me han apoyado han sido perfiles masculinos. Yo creo que aquí al final, cuando alguien piensa en invertir, o sea, tiene que conectar mucho con la causa, tiene que comprenderla muy bien y tiene que ver el valor diferencial. Entonces, sí. Si no, por eso te decía, ¿no? Un perfil más joven, con menos intereses de revistas, marcas, anunciantes detrás, que son los que pagan la publicidad de estas grandes revistas. Quiero decir, claro, es que es un engranaje cambiar el sistema, o sea, intentar entrar en el sistema tal y como está construido y que apoyen causas que alejan un poco o que pueden afectar a sus vías principales de ingresos, claro. Claro, es como un poco... o sea, entiendo lo que ha pasado, sí. ¿No? Desde ahí. Es que no era trendy. Es que yo recuerdo que cuando ya estaba un poco validado el modelo de negocio, pedí dinero a mi tío, que ha sido el único inversor que yo tenía al principio, y con cierta cantidad de dinero yo fui a empresas de comunicación, de PR, aquí en Madrid, diciendo... vamos a pagar a una influencer, ayúdame a hacer una pequeña campaña de prensa. Y me decían, es que nadie lo va a querer. Es que estamos con esta marca de jabón íntimo y nos está costando la vida. Y tienen 500 veces más presupuesto que tú. Y yo decía, eso, claro, estamos hablando de 2016, 2017. Ahora lo vemos, todas las influencers están vendiendo bragas menstruales, copas menstruales, productos para esto, productos para... O sea, es más habitual. Pero en ese momento era tal el tabú que había sobre este tema que requería mucha educación, que es siempre por lo que yo he apostado. No puedes vender un producto que la gente no sabe que necesita. Claro, es que son las dos caras de abrir camino, ¿no? Es decir, cuando ese camino se empieza a abrir, obviamente la gente va a ti porque no hay más opciones, pero abrir camino y en todas las áreas, influencers, PR, revistas y demás, muy difícil en esa época. Todo esto en paralelo va también transformándose en función de cómo tu vida personal te va cambiando las prioridades. Tú eres madre durante estos años y ¿qué relación, qué impacto tiene en tu visión de crecimiento empresarial, con tu filosofía de vida y cómo impactan estas dos maternidades tuyas en este viaje? Pues mira, yo siempre he querido ser madre y madre joven. Era como, yo de pequeña quería tener 7 hijos, que si no no sé por qué. Porque 7, el día que yo estaba pariendo a la primera dije, cariño, olvídate, ¿sabes? 7 no van a ser, te lo adelanto. Sí, no, ya está, ya se me ha pasado. Pero siempre ha sido una pasión mía que he tenido y entonces las experiencias profesionales que yo tenía, yo veía, digo, es que así no voy a poder ser madre, ¿sabes? Cuando estaba en comunicación, yo trabajaba en producción en televisión. Eran jornadas de más de 12 y 14 horas. Así no se puede ser madre. Luego trabajé de recepcionista en un bufete de abogados, que era una empresa muy guay, pero yo veía a las mujeres jóvenes saliendo a las 12, a las 10 de la noche. Y decía, así no se puede ser madre. O sea, era como, siempre he estado pensando, ¿cómo puedo crearme una vida laboral que soporte mi ilusión y mi idea de ser madre? Entonces era como un foco que siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. Entonces por eso yo creo que también mi querer ser madre, ¿no? O sea, mi querer ser emprendedora, mi querer ser mi propia jefa, porque decía, yo quiero ser madre, pero no quiero ser una madre ausente. Pero quiero ser profesional porque yo necesito trabajar porque me gusta trabajar y crear algo. Y entonces ahí fue cuando dije, pues tengo que ser mi propia jefa. ¿Y cómo lo voy a hacer? Haciendo algo digital. Y quiero que sea algo digital porque quiero viajar. Y quiero ser, sobre todo yo necesito mucho sentir que soy libre. Que luego emprender no quiere decir ser libre porque tienes muchas cosas, pero como saber que yo podía tomar decisiones y que mi trabajo no me iba a atar a estas decisiones.
Qué importante esto que dices de escucharnos, de entender cuáles son nuestros valores, entendiendo que luego la libertad puede tener cualquier forma. La libertad para algunos puede ser tener una vida nómada y la libertad para otros puede ser trabajar de 10 de la noche a 12 porque durante el día pues, te has dedicado a tus hijos que son muy pequeños. O sea, la libertad tendrá la forma que tenga para ti, pero qué importante hacerse estas preguntas antes para diseñar, ¿no? Dentro de lo que puedas, porque luego la vida viene por donde viene, pero quien ya tiene estos ingredientes muy presentes es más probable que tome decisiones alineadas a esto que sí vas haciendo y dices, ay, y ahora de la noche a mañana tengo que cambiar toda mi vida. Claro. Pues obviamente va a ser mucho más complejo. Claro. Y ahora que trabajo también con otras mujeres como mentora, la primera pregunta que le hago antes de empezar a trabajar con ellas es, ¿cuál es tu día ideal? ¿Cómo quieres que sea tu vida ideal? Que la mayoría de ellas son madres o quieren serlo. Y es pues que trabajar por la mañana para estar con mis hijos por la tarde. Y digo, claro, es que o sea, alrededor de eso es como vamos a tener que diseñar tu negocio, tus productos, tus servicios, que esto es algo que tú también haces, ¿no? Entonces, bueno, digamos que yo tuve muy claro lo que no quería, ¿no? Empecé a construir sobre eso, curré 200.000 millones de horas al principio y entonces la vida me dio a conocer a mi pareja actual, padre de mis hijos, y cuando tomé la decisión de ser madre, yo recuerdo que todavía no estaba ganando un sueldo completo, pero tenía muy claro que el modelo de negocio funcionaba y que iba a seguir hacia adelante. Entonces yo recuerdo que la primera vez que cobré, digamos, un salario decente fue con mi primera baja maternal. Fíjate que yo ahora digo, madre mía, qué loca. Pero yo tenía, yo sabía, tenía mucha certeza de que lo que había construido iba a dar resultados. Entonces, bueno, pues esa primera maternidad, pues, bueno, todas son estresantes al principio porque yo por muy bien que me lo haya montado, al final para mí tomar baja maternal no ha sido tomarme una baja, ha sido trabajar esos 4 o 5 meses por adelantado. Pero bueno, lo he podido hacer. Ya mi primera hija me la llevaba a la oficina, ¿no? Y daba teta, me acuerdo que la daba teta entre reunión y reunión, me sacaba leche, al principio algunos días que tenía que ir, también porque me apetecía, porque estaba en el momento de crear equipo, estaba en un momento de crecimiento muy guay, entonces yo me llevaba a la niña, pero al mismo tiempo el día que no dormía bien me quedaba durmiendo hasta más tarde. Sí, que tenía esa flexibilidad. Claro, y entonces para mí fue como, pues sí, he querido crear siempre un proyecto para estar así. Y así fue, o sea, para esa primera maternidad fue así. Y luego la segunda maternidad ha sido otra historia, ha sido muy heavy, pero digamos que también mis hijos me han recordado el porqué, ¿sabes? No es que me han enseñado muchas cosas, pero todo el rato me han recordado el porqué de emprender, el porqué de crear un proyecto, el porqué, todo el rato. Que a veces es muy fácil olvidarte, ¿no? Y dejarte, yo he dicho antes, yo me sentía como en una ola, ¿no? Que me iba empujando y a veces es necesario parar o es necesario recordar el porqué para saber si quieres ir por ese riachuelo o por el riachuelo de la derecha. Sí, como que han roto con la inercia, ¿no? De seguir, porque sí. Eso es. ¿Esta segunda maternidad te hace soltar el proyecto? ¿O cómo? Sí. A ver, esto es una historia que da para otro podcast, que ya contaré bien, pero digamos que esta segunda maternidad, de manera muy inconsciente, me ha hecho tomar decisiones muy heavies. Entre ellas, dejar de gestionar mi proyecto. Porque he estado tomando unas dimensiones y una serie de cosas con las que yo ya no me sentía a gusto. Entonces, el día antes de parir a mi hijo tuve que tomar decisiones heavies, entre ellas, pues dejar de ser la CEO de mi negocio. ¿El día antes de parir? Sí. Sí, fue bastante duro. O sea, me hubiera gustado no tener que tomar la decisión en ese momento, pero diferentes cosas. Mi vida, es que yo cuando lo pienso digo, es que la vida es maravillosa. Me llevaron a eso en ese momento. Y pese a lo que yo he llorado y lo que yo he batallado, lo tenía tan claro. O sea, yo tenía tan claro que yo tenía un hijo, un segundo hijo en este caso, para disfrutarlo, para vivir mi maternidad, para estar con mi hijo, lo tenía tan claro que digamos que eso me ha ayudado a quitarme el miedo. O sea, yo he tenido mucho miedo porque soltar significaba no saber lo que iba a pasar los siguientes meses, ¿vale? Pero al mismo tiempo
tenía como una certeza de que iba a ir bien. Y si la primera vez fue tan fácil porque tenías esa flexibilidad, ¿no era una opción que ahora lo fuera también o volver a cambiar los ingredientes? Pasaron muchas cosas en el negocio. Digamos que la primera vez de mí dependían 3-4 personas y la segunda vez yo estaba con una estructura de negocio muy grande, muy pesada y estaban pasando muchas cosas. Ya había entrado inversión externa y yo ya no era Paloma Alma educadora menstrual y divulgadora. Yo era la CEO, la que gestionaba, la que se pasaba más tiempo gestionando el equipo, mirando herramientas o tendencias actuales de negocio, que la que estaba buscando ser la educadora menstrual más innovadora, ¿sabes? Entonces yo había dejado de hacer lo que más me motivaba del negocio. Entonces todo pasó al mismo, es como que muchas cosas pasaron al mismo tiempo y esto fue una oportunidad que vino a mí, pero que la tuve que coger. Wow, me parece muy valiente. Sí, hay una parte de mí que creo que no es que no tuviera opción, porque siempre tienes opción, pero sí, como que esa ola me llevó a ese momento. Y no sabía que lo necesitaba tanto hasta que lo hice. O sea, una vez lo hice y pasaron un par de meses, porque al principio cuando estás ahí en el momento no te das cuenta, pero pasados unos meses dije, es que es lo que yo necesitaba para los siguientes pasos y lo siguiente que viene. Y ha sido heavy, pero ahora estoy bastante tranquila. Sí, era lo que tenía que pasar. Que la gente se enroca con... he llegado hasta aquí, he construido todo esto, ¿cómo voy a soltar ahora? ¿Cómo...? ¿No? Y en lugar de fluir y decir, bueno, ¿qué me está diciendo esta oportunidad o este momento? Incluso aunque las circunstancias sean difíciles, pero es que normalmente los cambios los provoca un detonante difícil, doloroso. Lo que vemos en la detonación de nuevas luminiscencias es que siempre hay un componente de sufrimiento ahí, de todos los entornos que detonan nuevas luminiscencias. Entonces, lo que sucede es que muchas veces no lo vemos como qué oportunidad me están diciendo, que me echen de mi trabajo, que mi cuerpo me está diciendo esto, que ahora tu proyecto en este caso estén pasando esta serie de condiciones que digan, es que por aquí no, ¿no? Sí. Y al revés, yo veo que la gente que tiene estructuras de empresa como la tuya siguen haciendo muchas veces y eso, ¿no? Y en relación a maternidades y procesos, pues no las viven como les gustaría, pero claro, sienten que tienen una estructura, unas nóminas, unas cosas que tienen que mantener y en el camino se sacrifican su visión y su vida por este crecimiento, ¿no? Descomunal. Entonces, Sí. ostras, me parece muy heavy. Sí, y es también, a ver, que tenemos que entender que es mi primer negocio, ¿sabes? O sea, yo en ese momento, claro, era mi vida entera, mi proyecto. Y me ha costado mucho tiempo darme cuenta de que, a ver, es mi primer negocio, ¿sabes? Me ha ido muy bien a muchos niveles, pero, o sea, ¿por qué me ha ido bien? Porque he creado lo que yo quería, que era un impacto en la sociedad. Yo he estado en mesas con políticas y políticos creando planes de educación menstrual. Lo que vemos ahora que está sucediendo del reparto de productos menstruales en farmacias, de que se hable de estos temas, de la ley del aborto, yo he sido parte de esas mesas de conversación. En momentos en los que a nivel público todavía no se estaba hablando, pero por el behind the scenes ya había personas que estaban moviendo hilos. Entonces yo he estado ahí. Por lo tanto, a mí no se me olvida que el objetivo que yo he tenido con este proyecto, con esta empresa, siempre ha sido el que las mujeres se reconcilien con su ciclo menstrual. Y a veces eso pasa por no estar tú al frente de tu empresa. Toma ya. Cuando tú tienes una visión y una misión real con tu proyecto, cuando es mucho más que un dropship en una tienda, cuando tienes unos valores muy heavy, a veces, para que lleguen donde tú envisionas que lleguen, hay que hacer sacrificios por el medio. A lo mejor tú no eres la persona que lo va a llevar allí, ¿sabes? Entonces, me ha costado tiempo verlo, pero
pese a lo que sea, mi proyecto sigue ahí. Pese a que yo no esté al frente. Sí, que eso es un ¿sabes? gran éxito por sí mismo. Y sigue cambiando la vida de la gente. De la manera que lo haga, bueno, pero he creado una marca que me ha trascendido. Wow. Y para mí eso es valiosísimo. La pregunta ahora es, ¿y ahora cómo lo vuelvo a hacer? ¿Sabes? ¿Cuál es el siguiente paso? Pero yo estoy muy orgullosa de todo el camino y de todos los aprendizajes. Y creo que no podrían haber sido de otra manera. Yo entiendo que tú vienes precisamente, que tu core es el ciclo menstrual y por tanto la ciclicidad de la mujer. Entiendes también cómo el embarazo, el posparto, el no crear una nueva identidad, pero sí que el reajustar, realinear quién eres tú después de cada uno de ellos, quizás sea de una manera más consciente que en otras personas que les estalla en la cara, pero imagino que afrontar un posparto con una decisión tan reciente de soltar esta empresa, o al menos la manera en la que te relacionabas con ella, después de tantos años, aunque esté esa voz muy fuerte, en alguna manera tiene que tener un impacto en tu autoconcepto o en tu identidad. Total. No ha tenido que ser nada fácil. Yo, desde el punto de pensarlo, ya han pasado casi 2 años. Mi hijo tiene 22 meses. A mí me ha costado. Yo he estado traumatizada. Traumatizada porque todo ha pasado de una manera en la que yo sentía que no tenía el control total de todos los ingredientes. Es decir, eso que pasó en ese momento, que tampoco voy a entrar en detalle, pasó en un momento en que yo estaba a punto de parir, o sea, literal, a punto de parir. Es decir, si yo hubiera estado un mes antes o un mes después, quizá había tomado decisiones ligeramente diferentes. O quizá no lo sé, ¿eh? Pero yo estaba en un momento muy así. Entonces, yo me encuentro recién parida, en mi casa, muy contenta con mi hijo y todo eso porque soy muy afortunada y tuve un parto maravilloso, mi hijo muy sano y tal, pero diciendo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué soy si no soy la CEO que soy? ¿Sabes? Ya no tengo oficina a la que ir, porque ya no, quiero decir que no hay oficina a la que ir, ya no tengo a lo que volver. ¿Qué hago? ¿Sabes? Esto sigue ocurriendo sin estar yo, sin tomar decisiones yo. Yo sigo ligada al proyecto, y soy parte del equipo y sigo hablando con ellos y estoy ahí. Pero era un momento de decir, ¿y quién soy yo? Si ya no soy la líder de esta empresa, ¿quién coño soy? Entonces me costó bastante y de hecho cuando llegué al 6º mes de vida de mi hijo, era como, bueno, pues ya se acabó la baja, ¿no? ¿Qué hago ahora como emprendedora? Porque yo, te quiero decir, yo tenía que trabajar para cobrar, es así. Y decir, ¿qué es lo siguiente? Y de hecho ahí tuve como bastante prisa en tener algo, que lo primero que hice fue crear el podcast con un par de ovarios, porque necesitaba estar en algo, ¿sabes? Y no iba a estar en cualquier cosa. Me ofrecieron seguir, pero de otra manera. Y yo decía, es que yo ahora no me voy a meter en una oficina con mi hijo recién nacido porque todo lo que he hecho ha sido para poder estar de la manera que yo quiero estar y necesito estar con mi hijo. Entonces, eso no me encaja. ¿Pero qué hago? ¿Qué es lo siguiente? Entonces, siempre había querido tener un podcast, pero no tenía sentido en Ciclo porque tengo un canal de YouTube de más de 200.000 seguidores. O sea, no quiero seguir hablando de cómo ponerte la copa. He aprendido mucho más. Al final, el ciclo menstrual no deja de ser una herramienta de autoconocimiento. Por eso yo creo que he profundizado tanto, por eso tengo un camino tanto de autoconocimiento, porque yo conozco no mi ciclo, pero la ciclicidad femenina, como decías tú, a un nivel muy profundo, a un nivel de transformación personal. Entonces, bueno, eso como, ¿qué hago? ¿No? Entonces me vi, pues dije, pues hago el podcast, los primeros episodios, mi madre encerrada con el niño en la habitación, porque claro, los hijos saben, y entonces mi bebé en un santo hasta que yo ponía el micrófono y le daba a grabar. Y decía, pero bueno, hijo, que ahora pienso, ¿por qué tanta prisa? Pero bueno, digamos que yo necesitaba saber que tenía algo mío, ¿sabes? Después de tanto tiempo siendo completa dueña de mi vida, de mi negocio, de mi todo, ahora era como, ¿y ahora qué soy? ¿Qué tengo? ¿No? Y entonces ahí creé eso y luego, es verdad que luego fueron sucediendo cositas y yo no he parado y no he dejado de facturar desde ese momento, pero no me sentía tanto en control con lo que pasaba, ¿no? Entonces, bueno, ha sido
bastante traumático. O sea, yo lo defino como trauma, pero el trauma no siempre es trauma de estar deprimida. El trauma a veces es una cosa que necesitas resolver y que tiene un peso muy fuerte y ha pasado año y medio hasta que yo ya me he sentido superpuesta a eso, ¿no? Ya me siento mucho más ligera, más tranquila, ya, o sea, yo... Es que esto lo hablaba con una compañera emprendedora que también ha desescalado su negocio y yo le decía, es que yo ya no me puedo vestir de rojo. O sea, yo siempre que iba a una entrevista de podcast, pues igual que ahora voy con los colores de mi nueva marca, porque bueno, es una manera para mí de como dar siguientes pasos. Yo siempre que he ido a hablar de ciclo, a representarlo, siempre iba con mi americana roja, con toques rojos, etcétera, porque yo hablaba de la menstruación y era como mi manera de entrar, como un ritual en sí mismo. Sí. Y ahora ya no me puedo vestir de rojo. Tengo 28 americanos en camisetas rojas en casa que me queda encima fenomenal el rojo. No puedo todavía. Bueno, el otro día me la puse y dije, bueno, a lo mejor empiezo a poder. Pero es como, es una transición heavy. Y bueno, pues ahí estamos. Ahora ya empiezo ya me siento más recompuesta y también a todo esto hay que entender que una mujer está de posparto 2 años. Yo no he terminado mi posparto. Yo sigo dando teta. Y esto es importante entenderlo porque digamos que mi cerebro todavía está en modo madre, en modo bebé. ¿Esto qué quiere decir? Pues, o sea, a ver, que yo he lanzado un podcast, he lanzado un nuevo negocio, he escrito un segundo libro, que es lo más difícil que he hecho porque es formato cómic. Todo esto lo he hecho en estos 2 años, que dices, tela. O sea, que yo cuando pienso digo, Paloma, es que todo lo que has hecho, todo lo que he hecho, ¿no? Pero realmente mi cerebro todavía está en modo supervivencia madre. Ya estoy saliendo, porque es así. Físicamente mi cuerpo todavía está en modo posparto. Tengo dolores, tengo la diástasis, tengo el no sé qué. O sea, no estoy en mi plenitud. Entonces también es una lección de paciencia. O sea, yo estos 2 años he aprendido a tener una paciencia que hacía mucho que no trabajaba. Y una confianza en la vida plena, Tania. O sea, tengo una confianza en la vida plena. Cada día me siento más espiritual en el sentido de confiar en que la vida me trae exactamente lo que soy capaz de asumir en cada momento. Y en esos días en los que no sé muy bien por dónde tirar, digo, bueno, tranquila porque yo estoy haciendo mi parte y mi historia vital y mi vida me va a situar donde necesito estar. Y todo me va pasando así. Mucha sabiduría en tu camino de vida y en tus palabras y sobre todo es eso, ¿no? Dejar de luchar y entender qué mensaje tenemos que leer de las circunstancias que vienen. Yo creo también que es muy valiente todo tu viaje, que tiene esa coherencia entre lo que viene de fuera y qué hago yo ante determinadas circunstancias y cómo no veo el camino, pero voy avanzando, ¿no? Pasito a pasito y oye, pues me resuena un podcast, tiro por aquí, sin más expectativas, sin ver qué hay, ¿no? Pero el movimiento hace que se desencadenen nuevas cosas, ¿no? Entonces, en este viaje tuyo de marca comercial, de equipos grandes, de altas responsabilidades, a marca personal, a una nueva etapa en la que hay cosas de las que ya no quieres hablar más, pues es un siguiente nivel del videojuego y hay que descubrirlo, ¿no? Y descubrirte ahí. Has hablado de muchas cosas que has hecho durante tu carrera, tu primer libro, Ciclo, que lo pondremos ahora aquí en edición, este nuevo que nos has dejado ya desvelar. Tú has hecho muchas formaciones, has ido a empresas donde has hablado sobre la productividad cíclica. ¿Cómo se va a una empresa a decirles, a ver, señoras, vengo a hablarles de la regla, ¿no? Tela marinera. Pues ¿sabes cómo se hace, Tania? Creando una comunidad que estén orgullosos del movimiento que estás creando. Es decir, creando un movimiento que trascienda tu marca y tu producto. ¿Por qué he llegado yo a empresas? Porque yo sé que quiero hablar de esto y yo me lo he trabajado, pero ¿cómo he llegado a estas empresas? Porque la persona que tenía capacidad de contratación de una speaker o de un proyecto era seguidora mía. Consumía mis productos y había hecho alguna de mis formaciones. Y entendía lo importante de romper el tabú de la menstruación en el entorno laboral. Ahí ha sido cuando yo he podido entrar a los sitios. Cuando yo voy de cero a una empresa que no tiene ni puñetera idea de lo que le estoy hablando,
que no usan este tipo de productos, que nunca han oído hablar del concepto de menstruación sostenible, etcétera, les estalla la cabeza y no puede entrar. Entonces, por eso, esta importancia de crear un movimiento, algo más grande que tú misma. O sea, yo ¿cómo he creado el movimiento Taboo Breaker? Haciéndoles partícipe de mi historia, porque creo que mi historia es la historia de muchas mujeres, pero haciéndolo de tal manera que empodere a cada una de las personas que me siguen y que comparten conmigo y que han sido clientas mías o simplemente seguidoras. Cuando ellas conectan con el mensaje, ellas lo van a llevar a los sitios. Yo soy una facilitadora de ese mensaje, ¿no? Y es increíble porque yo a veces digo, ¿cómo lo he hecho? ¿No? O sea, sé el día a día de cómo lo he hecho, pero es que era algo tan importante que había que hacer, ¿sabes? Que ha sido como crear un mensaje, una bola que ha ido surgiendo. O sea, hay gente que está muy orgullosa de ser Taboo Breaker, de usar todo este tipo de productos. Mis clientas son mis mejores embajadoras, son las que se recomiendan unas a otras, etcétera. Entonces, ¿cómo he llegado a empresas? Pues yo eso lo digo mucho también, es centrándome en lo mío. O sea, centrándome en investigar, estudiar, aplicar lo que yo estoy descubriendo, porque no hay estudios científicos de todos, cada vez hay más, pero no hay estudios científicos, entonces centrándome en el mensaje que yo quiero dar y sabiendo que va a calar, ¿sabes? Sabiendo que poco a poco va a ir calando en las personas en las que tienen que calar. Y también adaptando el mensaje. Yo no puedo ir con el mismo mensaje a una... Pues el otro día, hace un mes así, estuve en un festival de mujeres súper comprometidas con estas cosas, en los que era tan fácil hablar de esto y conectar con ellas, que fue mágico, o sea, fue mágico. O sea, creamos ahí fue una conferencia co-creada entre todas que fue mágico. Pero no puedo hablar igual que cuando voy a una empresa de videojuegos a hablar con mujeres que algunas son programadoras y que me dicen, a ver, es que yo esto de la ciclicidad no lo puedo aplicar 100%, entonces tengo que ser coherente y decir, vale, pues vamos a ver de qué manera tú, programadora, que trabajas en un entorno 98% masculino en el que el trabajo que se te pide es lineal, vamos a ver cómo tú en concreto lo puedes aplicar, hasta dónde puedes llegar. Pero lo que no te puedo vender a ti es una idea de vivir alineada a tu ciclo en un entorno laboral en el que no te lo promueven. Entonces, yo no vengo aquí a hacerte sentir mal porque tú no puedas aplicarlo o a venderte una historia que no es. Yo vengo aquí a ayudarte a ver cómo, en tu caso, podríamos probar y podríamos ir incorporando pequeños cambios. Y creo que eso es entender muy bien dónde estás y a quién estás hablando. Es la única Qué maravilla. Y cómo refleja que al final todas las personas podemos ser agentes de cambio y todas estas personas que se han sumado a tu causa y la han hecho suya y han entendido cómo yo desde mi parcela, ¿no?, puedo sumar a cambiar las cosas, ¿no? Creo que nos recuerda el poder inmenso que tenemos cada una de las personas en los microsistemas de los que formamos parte. Millones de gracias, Paloma. Vamos a empezar a cerrar ya el episodio. Estaría horas hablando contigo. He perdido la noción del tiempo. Tengo la sensación de que ya estamos llegando más o menos al tiempo que hacemos estos episodios. Quiero darte las gracias por compartirte desde esta honestidad, desde esta... me sale raw, desde esta crudeza, ¿no?, de la vida, de esta realidad. Historias de éxito hay miles y siempre contadas desde las cosas que se quieren poner en los focos, pero esas historias no ayudan porque tienen una mirada sesgada, ¿no? Solo se pone la luz a una parte. Y creo que es importante, ¿no?, para mujeres que estamos creando cosas, entender la cara A, la cara B, las transiciones, cómo sostener esos procesos, cómo las personas que son capaces de liderar desde el lugar que tú lo haces, primero se autolideran ellas, cómo entienden que son mucho más que algo externo o que un éxito. Creo que hay muchísimos ingredientes en las detonaciones de tu luminiscencia, desde esas señales que te mandaba tu cuerpo de decir, pero ¿por qué? ¿No? Mis reglas tienen que ser así. Y ya te despertó ese interés, ese viaje a Australia y es estar rodeada de nuevas culturas, posibilidades y también de una realidad más avanzada en cuanto al mundo de la menstruación. Cómo ese deseo de aportar a otras mujeres lo que a ti te había cambiado la vida te hizo liderar un movimiento mucho más grande que tú misma, y cómo hacerlo en un momento en que el mercado no estaba preparado, ni siquiera en el sector de la menstruación, pero tampoco en el sector del emprendimiento había esas facilidades que hay ahora.
te hizo cometer aciertos, errores, pero desde luego crear tu propio camino que fuera diferencial y que la gente lo viera. Cómo ese crecimiento a veces requiere entender si esas nuevas etapas siguen coexistiendo con esa visión tuya que nunca hay que sacrificar, ¿no? de la vida que quieres, y entender que soltar a veces es lo más sano para todas las partes. Y cómo ese contacto, ¿no? con tu ciclo, con la sabiduría de la vida, de la maternidad, de esa voz interior que tú tienes tan cerca de tus oídos, nunca te va a hacer equivocarte, y en esta nueva etapa te sigue marcando el camino, mostrándote poco a poco los siguientes pasos, pero viendo ya como ese recorrido de esa marca personal que Paloma Alma ahora puede aportar desde toda su experiencia vital. Nos hemos dejado muchas cosas en el tintero: menstrual, este directorio que estás creando de profesionales de la salud, pero yo invito a la gente a que siga descubriéndote en tus espacios. Cuéntanos, ¿dónde pueden encontrarte? palomaalma.com, que es mi web. En Instagram estoy en palomaalma _, con un par de ovarios, que es el podcast. Y bueno, pues menstruol.com es mi nuevo proyecto. Pero os hablo de todo esto, pues eso, en mis redes, en Paloma Alma, y sobre todo en el podcast también, que voy desgranando mucho estas historias de emprendimiento, de éxito, de fracasos, que como tú has resumido fenomenal, pues al final esto es una historia, es un camino largo y bueno, hay que vivir, ¿no? Muchas gracias, Paloma. Me gustaría preguntarte a qué mujer te gustaría ceder un poco el testigo y que invitáramos como mujer luminiscente en un próximo episodio. Sé que muchas veces cuando sale esta pregunta hay personas que dicen, ay, madre mía, pues no lo sé, pero siempre hay un nombre, hay una voz que por la razón que sea en este momento estás conectando con ellas por algo. Pues he pensado en alguien con la que hablé hace poco, que creo que puede hablar también mucho de emprendimiento, de empresa y de todo esto, que es Eli Romero, si la conoces. Sí. Y hace poco hablé con ella de esto y bueno, creo que ella también es una persona que ha hecho un camino muy interesante. Vale, pues tomamos nota. Venga, ahí la dejo. Vale, millones de gracias. Y de verdad, mis mejores deseos para esta nueva etapa, que estoy segura que va a ser tan generosa, porque lo que tú haces para ti lo haces también para colectivos. Gracias a Google for Startups Campus en Madrid por permitirnos poder disfrutar de esta manera esta conversación, y sobre todo gracias a ti por estar un episodio más al otro lado. Nos vemos en el siguiente.